Hola a todos. Si tienen algún proyecto para crear su página web, su tienda virtual o algún blog, pero no tienes en claro el concepto de que es un dominio, entonces quédate a ver este video. Dominio web, dominio de internet o dominio online es un nombre único o también dirección web única de una persona, empresa, compañía y organización. Con respecto a su estructura, dividido en tres niveles. La extensión, que es el dominio de nivel superior, que puede ser geográfico o puede ser en este caso global. Mi empresa, que es el dominio de segundo nivel, que ya es el nombre en sí del blog o de la página web que lo deseas poner. Y ya por último tenemos el www, que ya son los dominios de tercer nivel, o también llamados los subdominios. Que pueden ser también para correo electrónico, sería ya @miempresa.com, o cualquier tipo de subdominio que le desees poner, por ejemplo blog.miempresa.com. Ahora va a haber algunos que van a considerar hasta 4 niveles. ¿Por qué? Porque la extensión van a considerar .com.p o .com.cl Chile. Estas extensiones del punto global más el punto de geográfico sobre todo se eligen porque ya no se puede encontrar, mejor dicho, con esa extensión que quieren el nombre de su dominio para realizar su página web. Mayormente lo que se compra a la hora de tener un dominio es miempresa.com, es el nombre del dominio y más la extensión. Por ejemplo, aquí miempresa.com tenemos, por ejemplo, facebook.com o google.com, que son las empresas más conocidas a nivel global, y las dos tienen en este caso la extensión global. Ahora, con respecto a tipos, mayormente está conformado por la extensión, que es dominio de nivel superior geográfico o CCTLD, que son los dominios que son por países, en este caso que tienen terminaciones, por ejemplo, .p para Perú, .cl para Chile, .es para España, .us para Estados Unidos y también .mx para México. Ya entonces serían el nombre del dominio que desean adquirir, mi empresa, más la extensión de tu país que vas a mostrar. Ahora tenemos el dominio de nivel genérico o GTLD. Ya son los dominios, por ejemplo, el .com, .net, .org, que son para las organizaciones, .edu, que son para las instituciones educativas, o .gov, que los administra el gobierno. Y ya tendrían, por ejemplo, miempresa.com. El .com o la extensión .com es la más utilizada al momento de adquirir, en este caso, un dominio. Ahora, la organización que se encarga de ver todas estas extensiones es la ICANN, que es la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números, y tiene su sede en los Estados Unidos. Ahora, ¿cómo funciona el dominio al momento de ingresar en un navegador web? Todo dispositivo tiene un protocolo de internet que es IP, que es un número en el cual se identifica a un dispositivo conectado a una red, y está conformado por un número, punto, número, punto, número, punto, número, y va a ser menor a 250. Ahora, la IANA es la entidad que supervisa la asignación global de dirección IP. Entonces, nosotros ingresamos a un navegador que tiene un IP 157.27.105.210. Ingresamos al internet y va a entrar a un protocolo de internet. Y vamos a buscar la IP 172.217.10.110. En este caso en un servidor web, y que me va a devolver en este caso google.com. Es más, si ustedes colocan esta dirección IP mencionada anteriormente, les va a salir la página web de Google. Es ahí la importancia de los nombres de dominio, porque los seres humanos estamos acostumbrados a llamarnos por nombres y no por números. Ahora, lo que necesitamos es un sistema que nos ayude a traducir el dominio a una IP, y es ahí donde entra la DNS, que es el sistema de nombre de dominio. Para conocer la dirección IP del dispositivo donde está alojado el dominio,
al que queremos acceder. Entonces el DNS actúa mayormente como una guía de telefónica. Por ejemplo, si Cristina va a las guías telefónicas, va a conseguir el número telefónico con su nombre. Igualmente, nosotros vamos a ingresar nuestro nombre de dominio y vamos a tener en este caso la IP, que es el protocolo de internet. Entonces, si nosotros realizamos una búsqueda en el navegador web buscando el dominio de google.com en un servidor DNS, nos va a devolver la IP 172.217.10.110. Ahora, si buscamos esta misma IP en un servidor web, nos va a devolver google.com. Y es así como funciona en este caso el dominio. Recuerda que al momento de nosotros comprar en este caso un dominio en cualquier proveedor, nos van a dar siempre dos DNS que nos van a decir, o significa mejor dicho, que es donde está apuntando el servidor que se encuentra alojado en este caso en esta página web, blog. Ahora, con respecto al ciclo de vida de un dominio en internet, vamos a comenzar con el dominio disponible. Vamos a registrar el dominio que deseamos, por ejemplo luissanchez.com. Este dominio registrado o que vamos a comprar pueden ser de 1 año hasta máximo 10 años, y por lo tanto el dominio va a estar activo por el tiempo que has adquirido. Suponiendo que nosotros hemos comprado el dominio por 1 año y al pasar ese tiempo límite del año te has olvidado renovar el servicio, entonces tu dominio va a entrar a una caducidad del dominio y te van a dar un periodo de gracia. Según el contrato que hayas tenido con tu proveedor, el periodo de gracia puede ser 7 días, 10 días, 30 días. Es más, en este periodo de gracia tú puedes seguir comprando tu mismo dominio y el precio va a ser el mismo. Pero ya en el periodo de castigo, tú también vas a poder adquirir tu propio dominio, pero mucho más caro, porque ya entra una sección de venta donde otras personas lo pueden comprar, y después esas personas que la han comprado te van a querer volver a vender, pero con un precio demasiado caro. Y ya en el periodo de eliminación ya tú no vas a poder comprar en este caso tu dominio. Y por último ya entra la liberación del dominio y de nuevo comienza el dominio disponible. Mayormente todos los dominios tienen este ciclo de vida. Ahora vamos a ver algunos consejos para obtener un buen dominio al momento de comprar. Primero que tenemos que tener presente es que vas a querer un dominio geográfico o global, y esto va a depender a la localización de tu público objetivo. Por ejemplo, si tú tienes una empresa de proteínas y solamente quieres venderlo en tu país, entonces considera una extensión geográfica que pueden ser, por ejemplo, para Perú la C.P, para Argentina la ER, para Estados Unidos la US. Pero y en cambio, por ejemplo, si quieres vender algún curso online o un libro, entonces considera una extensión global, por ejemplo la .com. Tu dominio debe ser memorizable, porque esto va a ayudar a las personas memoricen más rápido el nombre de sus dominios, por lo cual va a hacer que accedan a tu página web o blog. Evitar números y millones. Sobre todo esto es importante si tú quieres lograr más rápido tu posicionamiento web, en este caso en los buscadores. Tu dominio debe ser corto. Aquí tenemos un ejemplo: casadoctordecirugíaplástica.com o casadoctor.com. Ahora, tu cliente potencial o la persona que quiere leer o ingresar, en este caso a tu blog o a tu página web, ¿a cuál va a preferir entrar? En este caso el segundo. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil de poder acceder y recordar. Ahora, que tenga la palabra clave. Por ejemplo, si tú quieres hablar de inglés, debe tener tu dominio la palabra inglés. Casa Inglés, por ejemplo, casainglés.com. O por ejemplo, si quieres hablar de marketing, marketingideas.com. O si quieres hablar de autos, autoscasa.com, y así consecutivamente. Más que todo, esto también te va a ayudar a tu posicionamiento SEO, o que sea relacionado con el contenido tanto de tu blog o como de tu web. Como los ejemplos anteriormente, si vas a hablar de inglés, que sea casadelingles.com o ideasingles.com. Y ya por último tenemos los requisitos del proveedor para comprar un dominio. En este caso, que tenga un soporte en español las 24 horas durante todos los días del año. Suponiendo que presentas algún percance con tu dominio, un domingo o un sábado, tú tienes que tener
o poder acceder a un soporte, y si es en español mucho mejor, que sea 100% compatible con WordPress y que sea rápido y seguro. Si tú vas a hacer tu página web, en este caso con WordPress, lo más recomendable es que sea compatible con este sistema. Traslado gratis tu WordPress desde otro proveedor y sin problema. ¿Qué es lo que pasa? Que algunos proveedores te dan ese servicio también. Tú tienes instalado tu dominio con tu página web en otro proveedor y tú quieres acceder o que trasladen tu página web como tu dominio, que esto te lo realicen, porque muchas personas, así como nosotros, no sabemos en este caso de códigos y todo eso, y esto nos va a ayudar mucho, la verdad. Por último, que también tengas soporte de optimización para WordPress, para que pueda cargar más rápido, para que te ayude en el funcionamiento web, y si te dan todo el soporte cuando tengas alguna duda o consulta, mucho mejor. Y por último, que tenga garantías de 30 días. La finalidad es, tú ya has adquirido tu dominio y no estás conforme con tu proveedor, tú puedes acceder a que te devuelvan el dinero. Eso es muy importante también. Más que todo, estas características de tu proveedor debes tenerlo en cuenta, porque hay muchas empresas que venden hosting o dominios, pero no te dan ninguna garantía, no te dan en este caso soporte, y a veces está en inglés, y cuando tienes alguna duda o consulta no sabes qué hacer. Y sobre todo para los que recién estamos comenzando o recién comienzan y tienen mayormente dudas o no saben qué hacer, necesitan un apoyo, y es ahí donde debe estar en este caso el soporte, donde tú has adquirido tu dominio o tu host. Gracias